En octubre de 1984, en la solitaria carretera 95, cerca de Hermosillo, Sonora, Diego Torres, un camionero experimentado, decide pasar la noche en una posada al borde de la carretera después de que su camión se descompone. Lo que parecía ser solo otra noche de descanso rápidamente se convierte en una pesadilla de paranoia y misterio, cuando descubre que los huéspedes de esa posada comparten un secreto mortal. La lluvia caía torrencialmente cuando el motor de mi camión dio sus últimos suspiros, ahogándose antes de finalmente silenciarse en la desolada carretera 95. Me quedé ahí, escuchando el sonido incesante del agua golpeando el parabrisas, mientras los relámpagos iluminaban el desierto a lo lejos, revelando un paisaje árido y sombrío. La oscuridad parecía envolvente, devorando todo a su alrededor. Estaba perdido, a unos 30 kilómetros de Hermosillo, Sonora, y sin la menor posibilidad de reparar el camión esa noche. Fue entonces cuando, a través de la cortina de agua, vislumbré una luz tenue al borde de la carretera. Esforcé la vista para ver mejor y noté un cartel antiguo, colgado en una estructura de madera desgastada por el tiempo. Las palabras, casi ilegibles bajo la lluvia, indicaban, Posada La Esperanza, habitaciones disponibles. Sin otra opción, cerré mi chaqueta contra el frío húmedo y salí del camión, sintiendo el lodo pegarse a mis botas con cada paso hacia esa solitaria luz. Al acercarme, la luz reveló una construcción de madera vieja y simple, con ventanas empañadas y paredes cubiertas de musgo. El lugar parecía abandonado, pero la promesa de un techo sobre mi cabeza era irresistible. Subí los escalones del porche, que crujían bajo mi peso, y toqué la campana colgada en el mostrador de recepción. El sonido resonó por toda la casa, amortiguado por la tormenta afuera. Una puerta al fondo se abrió, revelando a una mujer de mediana edad. Delgada y pálida, su cabello gris estaba recogido en un moño suelto, y sus ojos, cansados, parecían haber visto mucho en la vida. Su rostro, marcado por arrugas profundas, era una mezcla de cansancio y resignación. «Buenas noches», murmuré, pero mi voz casi se perdió en el ruido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza, como si ya esperara mi llegada. «Una noche terrible para estar en la carretera», dijo con una voz suave, pero que llevaba una extraña firmeza. «Soy Evelia Carrillo, la dueña de la posada. Tiene suerte, tenemos una habitación disponible». Abrió un cajón antiguo y, con manos temblorosas, sacó una llave oxidada. Al entregármela, su mirada se encontró con la mía. «Creo que se quedará atrapado aquí hasta que pase la tormenta», dijo, sus palabras cargadas de un presentimiento que hizo que mi estómago se revolviera. «Habitación 3, al final del pasillo», completó, señalando una escalera estrecha y mal iluminada. Agradecí con un gesto, intentando ignorar el frío que subía por mi espalda, y me dirigí a lo que esperaba fuera una noche de descanso. A la mañana siguiente, bajé las escaleras que crujían bajo mis pies y seguí el débil aroma de café que emanaba del comedor. El aire estaba denso, impregnado por el olor a madera vieja y humedad. La luz que entraba por las ventanas polvorientas era fría, filtrada por la niebla que aún flotaba afuera. Evelia estaba allí, moviéndose con una calma casi mecánica, sirviendo café en tazas de porcelana desportillada. Su rostro, iluminado por la tenue luz del día, parecía aún más pálido y abatido que la noche anterior. Cuando me acerqué, apenas levantó la vista, pero noté algo extraño en su expresión, una sombra que la seguía, como si llevara un peso invisible. «Buenos días», dije, forzando una sonrisa mientras jalaba una silla. Evelia asintió brevemente, colocando una taza de café frente a mí. «Buenos días», murmuró, su voz baja y ronca. «Espero que haya podido dormir, a pesar de la tormenta». Antes de que pudiera responder, mis ojos fueron atraídos por los otros 3 huéspedes sentados a la mesa. Se volvieron hacia mí en silencio, sus rostros una mezcla de curiosidad y cansancio. El primero en hablar fue un hombre de aproximadamente 60 años. Su cabello ralo y canoso estaba cuidadosamente peinado hacia un lado, pero sus ojos hundidos traicionaban un agotamiento profundo. Parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. «Humberto Hernández», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa forzada. «Vendedor ambulante, o al menos, solía serlo».
Apreté su mano y noté que estaba fría, casi helada. Diego Torres, respondí. Camionero. Mi camión se descompuso anoche. Humberto asintió lentamente, pero sus ojos rápidamente se desviaron hacia la ventana, como si buscara algo afuera. Parecía fuera de lugar, como si hubiera estado en la posada mucho más tiempo del que le gustaría admitir. La mujer a su lado se movió incómodamente, atrayendo mi atención. Tenía alrededor de 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta apretada, pero su rostro estaba marcado por una expresión de constante alerta. Sus ojos, de un castaño intenso, escudriñaban la sala como si esperaran que algo terrible sucediera en cualquier momento. Laura Martínez, dijo en voz baja, casi como si estuviera reacia a revelar su nombre. Estoy, de paso. Su tono era cauteloso, y su postura rígida indicaba que siempre estaba lista para actuar, aunque no sabía exactamente contra qué. Finalmente, el joven a su lado se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que parecía forzada, como si intentara aliviar la tensión en el ambiente. Miguel Ríos, dijo. Estudiante de ingeniería en la Universidad de Sonora. Vine para unas prácticas, pero me perdí en la tormenta, terminé aquí por suerte. Miré a Miguel, tratando de descifrar algo en su comportamiento, pero todo lo que vi fue a un joven visiblemente incómodo. Algo en su historia no cuadraba, como si estuviera ocultando más de lo que decía. Mientras el café se enfriaba en mis manos, intentamos conversar un poco sobre el clima y las dificultades del viaje. Humberto mencionó las largas carreteras desiertas, Laura comentó sobre la fuerza de la tormenta y Miguel habló de cómo se había perdido en el camino. Pero era claro que todos evitaban cualquier mención del verdadero motivo por el que estaban allí. Había un velo de misterio sobre cada uno de ellos, como si sus palabras estuvieran cuidadosamente elegidas para no revelar algo importante. Sabía que algo estaba mal, algo que no encajaba, pero no lograba identificar qué. Tal vez era la forma en que Humberto miraba hacia la nada, o la manera en que Laura se encogía al menor ruido, o quizás la sonrisa tensa de Miguel. Algo estaba definitivamente fuera de lo común. Después del café, decidí salir a intentar encontrar ayuda. La lluvia había disminuido, pero cuando llegué a la carretera, me sorprendió ver un enorme cráter abierto por la tormenta, bloqueando completamente el camino. La carretera era intransitable. No tenía otra opción más que volver a la posada y esperar a que la situación mejorara. Mientras regresaba, la sensación de inquietud crecía. Sabía que estaba atrapado en ese lugar por más tiempo del que había planeado. Esa noche, el silencio de la posada fue interrumpido por un sonido extraño, que me sacó abruptamente del sueño. Era un llanto ahogado, angustiante, como si alguien estuviera sufriendo en secreto. Me quedé acostado por un momento, tratando de discernir si era un sueño o la realidad. Pero el sonido persistía, provenía claramente de la habitación contigua, la habitación de Humberto. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me levantaba, la madera del suelo crujiendo bajo mis pies descalzos. Con cautela, me acerqué al pasillo mal iluminado. La luz de la luna entraba por las ventanas al final del pasillo, proyectando sombras alargadas en las paredes de madera. Cuando llegué a la puerta de Humberto, noté que estaba entreabierta, lo suficiente como para que una fina franja de luz se escapara hacia el pasillo. El llanto había cesado, sustituido por un susurro bajo, casi inaudible. Dudé, pero la curiosidad y la preocupación me impulsaron a empujar la puerta con suavidad. Al abrir la puerta, el susurro se cayó de repente, y fui tragado por un silencio denso y opresivo. La habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. El aire dentro estaba frío, y una corriente de viento helado pasaba por la ventana abierta, haciendo que las cortinas blancas se balancearan suavemente. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de mí. Me acerqué a la ventana, mirando afuera con la esperanza de ver alguna señal de Humberto, pero todo lo que encontré fue la oscuridad absoluta, impenetrable, como si el mundo hubiera terminado justo ahí. Cerré la ventana de un golpe, intentando alejar la sensación de inquietud que me envolvía. Tal vez solo era el viento, traté de convencerme mientras regresaba a mi habitación. Pero el malestar persistía, una sombra creciente en el fondo de mi mente.
Me acosté de nuevo, pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé ahí, mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche, esperando que el amanecer trajera alguna explicación. Por la mañana, bajé las escaleras con un peso en el pecho. El comedor estaba sumido en una extraña tranquilidad. Evelia estaba detrás del mostrador, sirviendo café como de costumbre, pero no había rastro de Humberto. Me senté a la mesa, intentando ignorar la tensión que me consumía. ¿Humberto ya bajó?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque sabía que algo andaba mal. Evelia levantó los ojos por un breve momento, su expresión neutra. Se fue temprano, antes del amanecer, respondió, con una voz desprovista de cualquier emoción. Aquello me pareció incorrecto. Humberto no era el tipo de persona que se iría sin decir nada, especialmente en medio de una tormenta como esa. Laura y Miguel estaban sentados a la mesa, sus rostros reflejando sorpresa al escuchar la noticia. No escuché nada durante la noche, murmuró Laura, sus ojos fijos en el café que giraba lentamente en la taza. Miguel sacudió la cabeza, confirmando la sorpresa. Ni yo, dijo, con un tono que sonaba más curioso que preocupado. Pero había algo en sus expresiones, una sombra de conocimiento, tal vez, que sugería que sabían más de lo que estaban revelando. Después del café, la inquietud me llevó a explorar los alrededores de la posada. La lluvia de la noche anterior había transformado el suelo en un lodazal, borrando cualquier rastro de donde podría haber ido Humberto. Caminé alrededor de la propiedad, tratando de encontrar alguna pista, cualquier cosa que pudiera explicar su desaparición. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una pequeña construcción detrás de la posada, algo que no había notado antes. Un cobertizo antiguo, de madera oscurecida por el tiempo, con la puerta cerrada con pesados candados oxidados. La curiosidad me carcomía. ¿Qué había allí dentro? ¿Por qué estaba cerrado de manera tan segura? El deseo de investigar era fuerte, pero algo me detuvo, quizás un presentimiento, o simplemente el miedo a lo desconocido. Decidí esperar hasta la noche, cuando la oscuridad podría ofrecer alguna cobertura, antes de regresar para descubrir qué escondía ese cobertizo. En el silencio de la noche, cuando la posada estaba sumida en un silencio sepulcral, salí de mi habitación con una linterna en mano. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, y el sonido de los fuertes vientos afuera hacía que las paredes de madera crujieran, como si la propia casa estuviera viva y consciente de mis movimientos. El aire estaba pesado, cargado con una electricidad que parecía vibrar en mi piel. Sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba descubrir qué escondía ese cobertizo. La puerta principal crujió al abrirse, y fui tragado por la oscuridad afuera. La luz tenue de mi linterna cortaba la negrura frente a mí, revelando el camino lodoso que conducía al cobertizo. Cada sonido, desde el susurro de las hojas hasta el crujido de las ramas, parecía amplificado, como si la noche estuviera tratando de advertirme. Finalmente, llegué al cobertizo. Su estructura de madera vieja era aún más amenazante bajo la luz de la linterna, y los candados oxidados colgaban de la puerta, casi como centinelas. Había encontrado una llave antigua en el mostrador de recepción, aparentemente olvidada. Temblando de ansiedad, llevé la llave al candado. Hubo un chasquido seco cuando la cerradura cedió. Respiré hondo antes de empujar la puerta, que se abrió con un gemido prolongado, revelando el interior del cobertizo. Lo que vi allí dentro me heló hasta los huesos. Cajas y más cajas estaban apiladas en filas meticulosas, cubiertas por una fina capa de polvo, pero lo que realmente llamó mi atención fueron las etiquetas pegadas a cada una de ellas. Humberto, Laura, Miguel, sus nombres, escritos en una caligrafía cuidada. Mi mente daba vueltas mientras me acercaba a una de las cajas y levantaba la tapa con dedos temblorosos. Dentro, encontré pertenencias personales, una cartera gastada, documentos, fotos antiguas. Eran como fragmentos de vidas que parecían haber sido olvidadas, recuerdos empaquetados y guardados para nunca volver a ver la luz del día. Tomé una foto de Humberto, más joven, sonriendo junto a una mujer y un niño. Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso no era normal. No tenía sentido. Mientras mi corazón martillaba en mi pecho, un sonido detrás de mí rompió el silencio.
Un leve rasguño, como el de uñas en madera. Me giré bruscamente, apuntando la linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. Solo el vacío me miraba. El aire a mi alrededor parecía más denso, casi sofocante, y una sensación inescapable de que estaba siendo observado se apoderó de mí. Mis manos sudaban, y mi instinto gritaba que saliera de allí. A la mañana siguiente, aún con el corazón pesado por lo que había visto, decidí enfrentar a Evelia. Pero al bajar para el café, encontré solo a Laura y Miguel en el comedor. Evelia estaba ausente, lo cual era extraño, ya que siempre estaba cerca, cuidando de los más mínimos detalles. Sintiendo que no podía esperar más, tomé coraje y les conté a Laura y Miguel sobre lo que había encontrado en el cobertizo. Laura palideció, sus ojos se abrieron en puro shock. Eso no puede ser verdad, murmuró, su voz temblorosa y casi inaudible. Pero antes de que pudiera decir algo más, Miguel comenzó a reír, una risa fría y vacía, que sonaba completamente fuera de lugar. Tú también te convertirás en una caja, Diego, dijo él, aún sonriendo, pero sus ojos ahora brillaban con algo perturbador, casi insano. Todos nos convertimos. Laura comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro en un flujo continuo. No hay salida, susurró, sus ojos llenos de desesperación. Todos los que vienen a esta posada se quedan atrapados aquí. Nuestros cuerpos, no envejecen, no morimos. Solo continuamos, día tras día. Evelia nos mantiene aquí, nos necesita. La cruel e incomprensible verdad de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera reaccionar, Miguel se lanzó sobre mí con una velocidad y fuerza que no esperaba. Sus ojos estaban llenos de una determinación salvaje, y me di cuenta de que ya no era el joven estudiante que conocí. En un acto de puro instinto, esquivé y corrí. Mi corazón latía descontroladamente mientras subía las escaleras y me encerraba en mi habitación, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. Al otro lado de la puerta, escuché a Miguel reír de nuevo, un sonido que resonó por los pasillos como una pesadilla viva. El miedo me consumía, y lo único que pude hacer fue acurrucarme en la esquina de la habitación, temblando, mientras intentaba entender en qué clase de infierno me había metido. Esa noche, la desesperación se apoderó de mí. Sabía que necesitaba salir de allí, costara lo que costara. El aire en la posada estaba pesado, sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Esperé, con el corazón martillando en el pecho, hasta que el silencio finalmente dominó los pasillos. Cuando estuve seguro de que todos estaban dormidos, comencé a recoger mis cosas con manos temblorosas, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Cada crujido del suelo parecía un grito en el silencio de la noche. Finalmente, con mi mochila en la espalda, bajé las escaleras con cautela, cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué a la puerta de la posada, dudé por un momento, escuchando solo el sonido de mi propia respiración. La lluvia había cesado, pero la noche estaba fría y densa, como un presagio de lo que estaba por venir. Respiré hondo y empujé la puerta, sintiendo el aire helado de la noche envolver mi cuerpo. Pero entonces, escuché pasos suaves detrás de mí, lo suficiente para paralizarme. Me giré lentamente y vi a Miguel y Laura parados en la entrada del pasillo, sus rostros sombríos, casi espectrales bajo la tenue luz de la linterna que sostenía. Sus ojos estaban clavados en mí, llenos de una tristeza desesperada. No lo lograrás, Diego. Nadie lo logra, dijo Laura, su voz temblorosa mientras las lágrimas corrían por su rostro pálido. Había una desesperación profunda en sus palabras, una resignación que me golpeó como una ola de hielo. Ella parecía no estar tratando de asustarme, sino simplemente constatando un hecho cruel e inevitable. Pero yo no iba a rendirme. Tengo que intentarlo, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Sabía que quedarme significaba mi perdición. Con un movimiento brusco, me giré y corrí hacia mi camión. El motor, que me había traicionado antes, ahora milagrosamente arrancó en el primer intento, rugiendo como un animal despertado de un sueño profundo. Sin mirar atrás, pisé el acelerador,
haciendo que el vehículo saltara hacia adelante. La posada comenzó a disminuir en el espejo retrovisor, pero la sensación de que algo estaba mal me siguió. Aquella fuga no parecía una victoria, sino un aplazamiento de lo inevitable. Conduje sin parar hasta la mañana siguiente, con las manos firmes en el volante, como si soltarlo significara permitir que los horrores de la noche anterior me alcanzaran. Cuando el cielo comenzó a aclararse, avisté un pequeño pueblo y estacioné en una gasolinera, el cuerpo exhausto y la mente dando vueltas. Salí del camión y corrí hacia un teléfono público, las manos aún temblorosas mientras marcaba el número de la policía. Mi corazón latía con fuerza, esperando escuchar una voz humana, algo que me devolviera a la realidad. Fue entonces cuando, mientras esperaba que la llamada se completara, algo llamó mi atención. Allí, justo frente al teléfono, había una caja. Una pequeña caja de madera, aparentemente simple, pero que hizo que mi sangre se helara. En ella, mi nombre estaba escrito a mano, Diego Torres. Con los dedos temblorosos, abrí la tapa y, dentro, encontré mis pertenencias, mi cartera, mis llaves. Era imposible. No había dejado nada atrás. Mi corazón se aceleró, la realidad desmoronándose a mi alrededor. La voz del operador al otro lado de la línea me trajo de vuelta y finalmente logré explicar lo que había sucedido, aunque sentía que las palabras no tenían sentido. En pocos minutos, una patrulla llegó y me llevó de vuelta al lugar, donde esperaba enfrentar lo que quedaba de la noche anterior. Pero al llegar allí, la visión que me esperaba fue como un golpe en el estómago. La posada La Esperanza no era más que un edificio abandonado, una ruina olvidada en el tiempo, cubierta por vegetación y escombros. El lugar que recordaba tan vívidamente ahora era solo una carcasa desierta. La policía me explicó que la posada había cerrado hacía más de 20 años, después de una serie de eventos trágicos que nadie parecía querer discutir. Nada allí tenía sentido. Las risas, las voces, las personas, ¿todo había sido una ilusión? ¿Pero cómo explicar la caja con mi nombre? ¿Cómo explicar la sensación de estar siendo vigilado, incluso ahora, mientras el viento soplaba entre las ventanas rotas del edificio? Eso no salió de mi cabeza, y las preguntas sin respuesta me han atormentado desde entonces. Ahora, mientras escribo estas palabras, la verdad se vuelve clara. No hay escape. La maldición de la posada La Esperanza me sigue, como una sombra que nunca desaparece. No importa a dónde vaya, o cuánto tiempo huya, el destino me alcanzará. Solo soy un nombre más en una caja, otro condenado por la carretera 95, llevado a un camino sin retorno. Y ahora, lo único que puedo hacer es esperar el final, o el comienzo de algo aún peor.